Hola, bienvenidos, bienvenidas al podcast de Psicodeporte Academy. Hoy es lunes, día 2 de noviembre de 2020. Yo soy Saúl Alcaraz y tenemos, como siempre, en el otro lado a Aritz Olagoy. Aritz, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola Saúl, muy buenas tardes. Pues después de una jornada de descanso, con ganas de retomar el podcast esta semana, 15 días después. Los más habituales, sabéis que la semana pasada cogimos fiesta, entre comillas, no nos fue posible hacer la grabación semanal del podcast y por eso hoy venimos más cargados de energía, con más ilusión, con más energía, como os decía, para volver con este podcast, con este episodio número 64, en el cual vamos a hablar de la importancia de la comunicación y os vamos a dar 5 preguntas clave que os pueden ayudar a hacer mejores comunicaciones, a mejorar vuestra comunicación con el equipo o grupo de entrenamiento. Antes que entremos en el objetivo propiamente del episodio, Aritz, podemos recordar, como siempre, redes sociales, porque además esta semana tenemos sesión en abierto este jueves y no está de más recordar que cualquiera que tenga interés en seguir aprendiendo sobre psicología del deporte está más que invitado e invitada a esta sesión en abierto en nuestros canales habituales. Sí, encontrarán en nuestras redes sociales, que nos encontrarán como @psicodeportea, en Twitter, Instagram y Facebook, podrán encontrar una encuesta en la que les preguntamos sobre qué temas les gustaría que habláramos, porque vamos a tratar de abordar el tema de la gestión de equipo, y la gestión de equipo como tal es un tema muy extenso, muy amplio, y lo que hemos hecho ha sido definir algunas claves de esa gestión de equipo, algunos aspectos más concretos, y que, bueno, nuestros oyentes, si lo ven adecuado, pueden elegir entre diferentes opciones que hemos puesto en esa encuesta, que si bucean un poquito y entran en nuestras redes sociales, como he dicho, en Twitter, Instagram y Facebook, verán la encuesta, podrán acceder a la encuesta y podrán votar sobre los temas más interesantes de esa sesión en abierto. Recordamos que vamos a hacer una sesión en abierto este jueves 5 de noviembre a las 8 de la tarde, hora española, hora peninsular, y pues que todos y todas están invitados e invitadas a esta sesión en abierto, donde vamos a responder a través de una sesión práctica a esas cuestiones más concretas relacionadas con la gestión de equipo. Sí, porque hace ya algunas semanas, algunos meses que no hacíamos ninguna y siempre nos hace ilusión también, ¿no? Hacer una sesión en abierto. Estamos semanalmente con contenido propiamente para Psicodeporte Academy, para nuestros suscriptores y suscriptoras dentro de la academia, pero siempre viene bien estar en contacto con la comunidad y también pues, escuchar un poco vuestras demandas, como decía ahora Aritz, y plantear una sesión que sea lo más útil posible. Y bueno, ya veréis en redes sociales que estaremos en muchas plataformas diferentes para que os podáis conectar con nosotros. Como decíamos antes, hoy en el podcast venimos a hablar principalmente de comunicación y a plantearos 5 preguntas que os pueden ayudar a que vuestra comunicación sea más efectiva en varias situaciones. Aritz, la comunicación es un tema realmente fundamental en el deporte, en nuestro rol como entrenadores y entrenadoras, pero a veces, sin embargo, no se le da a lo mejor la importancia que requiere para que esa comunicación sea efectiva y el mensaje que queremos dar realmente llegue a nuestro jugador, a nuestro deportista. Así es, en el podcast, en el episodio de hace dos episodios, hablamos sobre la comunicación, pero la comunicación dirigida más a los jugadores y jugadoras y que estos se comuniquen dentro del campo. Y hay otro aspecto indudablemente importante, relevante de la comunicación, que es precisamente la que va desde los entrenadores y entrenadoras hacia los y las deportistas. Y es importante porque la comunicación no debemos olvidar que es un proceso de intercambio de mensajes, de transmisión por una parte del emisor y recepción por parte del receptor de los mensajes que se dan en una comunicación, donde hay que tener en cuenta diferentes aspectos, diferentes situaciones a la hora de comunicar. Yo creo que es un ejercicio realmente útil para cualquier entrenador y entrenadora que haga un análisis, una reflexión sobre qué es lo que comunica, cómo comunica, y sobre eso precisamente es lo que vamos a tratar en este episodio, de ofrecerles 5 aspectos muy concretos a través de 5 preguntas muy concretas para que puedan analizar de qué manera comunican. Y el primer paso, la primera pregunta que se podrían hacer sobre su estilo de comunicación sería una muy básica, que una vez que se escucha esta pregunta, que es realmente ¿qué quiero comunicar? Esa sería la primera parte de la pregunta, y la segunda parte, ¿y cuál es el objetivo de mi comunicación? Indudablemente, los entrenadores y entrenadoras
están continuamente comunicando en las diferentes situaciones y diferentes contextos que tienen. Diferentes contextos como, por ejemplo, antes de un entrenamiento, si tenemos costumbre como entrenadores y entrenadoras de explicar cuáles son las diferentes etapas de esta sesión de entrenamiento, las diferentes tareas y ejercicios que vamos a realizar durante el entrenamiento y qué visión o qué aspectos consideramos que son los más importantes y a los que los deportistas, por ejemplo, deben prestar atención. Por lo tanto, debemos prestar atención qué es lo que quiero comunicar y cuál es ese objetivo. Otro objetivo puede ser la charla antes de un partido, que sería lo que quiero comunicar, y el objetivo deberíamos definirlo a partir de eso que vamos a comunicar. Si vamos a comunicar la charla antes de un partido, en función del tipo de partido que sea, del tipo de rival, si quiero prestar más atención a mis virtudes o quiero que presten atención y que se fijen en las virtudes del rival o las debilidades o fortalezas del rival, todos esos aspectos que van a entrar en la comunicación, que van a formar parte de esa comunicación que voy a ejercer como entrenador y entrenadora, es importante que lo tengamos en cuenta. Esa pregunta fundamental de qué es lo que quiere comunicar y cuál es el objetivo de esa comunicación. Sí, esta pregunta que a lo mejor algunos y algunas debéis estar escuchando y pensando, esto es perogrullo, o sea, obviamente hay que saber qué quiero comunicar. Y no es tan obvio en muchos casos. Imaginaros aquella charla que entráis al vestuario en una media parte, enfadadísimos por cómo va el partido y empezáis a disparar información no diré insultar a los jugadores, pero en muchos casos a lo mejor con un tono demasiado altivo, demasiado fuera de lugar y no estamos comunicando realmente nada, salvo nuestro enfado porque la primera parte no ha sido buena. Ese puede ser un momento interesante para que reflexionemos y pensemos qué mensaje queremos dar. Otro contexto en el cual se puede dar, aquellos entrenadores y entrenadoras que tenéis tiempo muerto, por ejemplo, aquellos tiempos muertos que pedimos porque toca pedirlos, pero que no hemos reflexionado qué instrucciones vamos a dar a los jugadores. Y lo pedimos porque el parcial es en contra, por ejemplo, pero en el tiempo muerto no estamos dando soluciones para revertir, salvo el toque de atención o el salvo, esto no puede ser. Entonces, en muchos casos hay comunicaciones que iniciamos sin saber muy bien lo que vamos a decir. Con lo cual, aunque la pregunta que estaba explicando ahora Aritz nos pueda parecer muy obvia, es una pregunta fundamental en cualquier tipo de comunicación. No podemos empezar a comunicar, a explicar algo sin saber hasta dónde queremos llegar, porque es cuando hay incongruencias, es cuando el lenguaje no verbal no acompaña nuestra comunicación verbal y es cuando, en definitiva, los y las deportistas no entienden qué queremos decir. Entonces, esta pregunta, por muy obvia que parezca, es fundamental que nos la planteemos siempre, independientemente del contexto en el cual estemos. La segunda pregunta de reflexión que debemos hacernos para tener una comunicación efectiva es si soy la persona idónea para comunicar el mensaje, para enviar ese mensaje. Una pregunta que también os puede parecer un poco rara, un poco obvia, pero que si empezamos a reflexionar os daréis cuenta de que no es tan obvia, porque hay situaciones en las cuales la mejor figura a comunicar seremos nosotros y nosotras como entrenadores, por supuesto, como explicaba los ejemplos de antes de Aritz, pues previo al entrenamiento, aspectos técnicos, aspectos tácticos, la charla prepartido, serán contextos en los cuales la comunicación tiene que salir de nosotros, inicialmente, como emisores, por supuesto, pero hay otros momentos en los cuales, por ejemplo, si un jugador está tocado, está anímicamente pues un poco más bajo de ánimo, se puede echar mano de otros comodines, podríamos decir, para que lleven a cabo esa comunicación. Podemos jugar la baza del capitán o la capitana de equipo y a través de esa persona, pues interesarnos en cierta forma o saber cómo está aquella persona que está un poco más tocada. De la misma forma, tenemos varios miembros dentro de nuestro staff técnico que se pueden encargar de ciertos aspectos comunicativos porque nos interesa, a lo mejor, mantener un poco un rol más distante como primeros entrenadores. De la misma forma también, hay mensajes que a lo mejor nos toca dar a nosotros o nos obligan, en cierta forma, a darlos a nosotros o nosotras como entrenadores, pero que a lo mejor tienen que ser desde parte del club. Y a lo mejor tenemos que exigir al club que cierto aspecto normativo, que cierto aspecto punitivo por romper alguna regla dentro del club, quien comunique ese mensaje al jugador no seamos nosotros como entrenadores, sino que sea pues la directiva o el coordinador o coordinadora. Entonces, como veis, hay mensajes que sí que dependen de nosotros, pero hay otros mensajes que a lo mejor podemos conseguir, podemos identificar alguna persona diferente a nosotros que sea la más idónea para transmitir ese mensaje. Con lo cual, igual que antes, reflexionemos sobre todo en aquellas comunicaciones más complejas, como os decía, pues a la hora de
castigar a un jugador por romper una norma, a la hora de comunicar a un jugador que no sigue en el club, por ejemplo. Situaciones más complicadas sí merecen que nos planteemos quién es la persona idónea para comunicar ese mensaje en concreto. Sí, porque relacionado con lo que estás comentando sobre reflexionar sobre si soy la persona adecuada para enviar ese mensaje o para comunicar ciertas cuestiones más complejas, no debemos olvidar que la comunicación está también muy ligada a nuestro liderazgo y que un excesivo desgaste, precisamente porque nosotros asumimos la responsabilidad de comunicar todo, por ejemplo, puede hacer que precisamente ese liderazgo poco a poco el grupo, respecto al grupo, se vaya desgastando. Entonces, hay que medir bien también, es importante tener en cuenta este aspecto. La tercera de las preguntas se refiere a quién me dirijo. Y en concreto, nos tenemos que preguntar si me estoy dirigiendo a las personas o grupos adecuados, a los que realmente me quiero dirigir a través de ese mensaje. Un ejemplo muy claro de esto, por ejemplo, puede ser en un entrenamiento. Si no estamos a gusto, cómo está rindiendo o cómo está ejecutando ese ejercicio uno o dos deportistas en concreto, por ejemplo, en vez de dirigirnos a esos deportistas en concreto, podemos reaccionar a través de la bronca a todo el grupo, diciéndoles a todos que no están entrenando bien, que no han hecho el ejercicio adecuadamente o que no están poniendo la intensidad adecuada, cuando realmente el mensaje que quiero enviar lo quiero enviar a esos dos jugadores en concreto. Ante este tipo de situaciones, lo que podemos hacer es, uno, guardarnos ese análisis de ese ejercicio y a nivel individual, por ejemplo, al final del entrenamiento, pues reunirnos con esos dos deportistas y hacerles ver que no han estado al nivel exigido de intensidad, de concentración, del aspecto que queramos corregir. Por lo tanto, es importante dirigirnos realmente a través de los mensajes que queremos enviar a las personas o a los grupos a los que nos queremos dirigir. Siempre vamos a tener la opción de dirigirnos tanto individualmente como colectivamente y es importante también reflexionar sobre esto a la hora de enviar los mensajes y a la hora de tener en cuenta lo que queremos comunicar. Por ejemplo, a nivel táctico, podemos decidir que la información va por líneas. Si hablamos de fútbol, por posiciones, si hablamos de otros deportes como el baloncesto o el balonmano. No significa que la comunicación no pueda ser para todo el mundo. Significa que tengamos un razonamiento para ver a quién le comunicamos qué. Porque a lo mejor nos interesa que los defensas sepan cómo actúa el medio del campo, centrocampistas, ¿vale? Entonces, para todo el mundo lo explicamos, pero a lo mejor lo hacemos sin pensar y tenemos, porque sí, a esos jugadores aguantando la explicación que no es para ellos, que en ningún caso lo planteamos para que ellos estuvieran allí, pero que están porque simplemente es lo que siempre hemos hecho, que es comunicar de forma grupal. Con lo cual hay que identificar, como explicaba ahora Aritz, si realmente el mensaje es para todo el mundo, es para gente en concreto, es para una pareja, es para por posiciones, sea como sea. Eso ya depende de vosotros y vosotras como entrenadores, pero que lo reflexionemos. La cuarta pregunta a tener en cuenta es qué tipo de comunicación utilizar. Esto tiene que ver con el canal, es decir, el tipo de medio utilizado para plantear esa comunicación y también por el código, es decir, un estilo más formal o más informal. En cuanto al canal, pues obviamente tenemos las charlas grupales, charlas individuales, pero también hay canales que utilizamos de forma constante, de forma regular, como puede ser el WhatsApp, y que a veces lo usamos de forma inconsciente, sin tener en cuenta posibles repercusiones. Por ejemplo, si queremos hacer una comunicación más formal o queremos llamar la atención a un jugador o a una jugadora y lo hacemos por WhatsApp, en cierta forma como que desmerece el mensaje que estemos enviando y a lo mejor lo más adecuado es lo que explicaba ahora Aritz, de reunirlos al final del entrenamiento o antes del siguiente entrenamiento si el partido ha sido malo, por ejemplo, y ahí hablar pues individualmente con esa persona sobre los aspectos a mejorar, a trabajar, los que sea. Y a veces usamos el WhatsApp cuando a lo mejor no es la herramienta más indicada. WhatsApp también le podemos usar a veces para las familias, lo cual nos favorece, si hablamos de entrenadores más de edad formativa, nos puede favorecer la agilidad en ese mensaje, pero abrimos un canal de comunicación con las familias que nos puede ser a lo mejor contraproducente a largo plazo, porque abrir un grupo de comunicación por WhatsApp puede ser, depende del equipo en el cual estemos, casi que un pozo de recibir comunicaciones, de recibir mensajes que a lo mejor no tocan y que tienen que hablarse individualmente con cada familia. Y a lo mejor allí el uso del correo electrónico para, depende de qué pautas normativas
forma de trabajo de una temporada, puede ser la forma más interesante, más adecuada de comunicar el mensaje. De la misma forma, el tono que utilizamos. A lo mejor más informal en algunas comunicaciones, a lo mejor más formal en otras. En cualquier caso, como veis, el tema es que reflexionemos sobre el tipo de comunicación más adecuada para cada mensaje. A lo mejor tiene que ser una comunicación más cercana, más de abrazo, de mano en el hombro, para escuchar y acompañar. A lo mejor tiene que ser una comunicación mucho más formal por correo electrónico para otro mensaje muy distinto. Sea el que sea, que reflexionemos y pensemos cuál es el tipo más adecuado para cada comunicación clave que queremos mandar. Sí, relacionado también con el tipo de comunicación que debo enviar, es importante tener en cuenta cómo se está adaptando también el mensaje, si realmente se está adaptando el mensaje, lo que quiero comunicar, con los objetivos que había establecido previamente. Y en este aspecto creo que es importante el concepto de retroalimentación o el feedback, porque en muchas ocasiones cuando hablamos de comunicación tengo la impresión de que nos quedamos únicamente con la importancia de comunicar, o en este caso yo como entrenador o entrenadora, cómo comunico, qué es lo que quiero comunicar, con qué objetivo voy a comunicar, qué estilo de comunicación voy a utilizar, pero es importante también la respuesta que nos dé el deportista en este caso. Es importante que el mensaje llegue al deportista, lo comprenda, lo asimile. Si el mensaje es para realizar una corrección, el feedback será realmente si está solucionando el problema a través de esa corrección que le hemos hecho o de esa instrucción táctica que le hemos dado, si lo ha comprendido, si lo ha asimilado y si está ejerciéndolo. Y ese sería el feedback que recibimos como entrenadores y entrenadoras. Y relacionado con el tipo de comunicación, considero también, al estar hablando de deporte, importante el tipo de comunicación, no solo el aspecto verbal, sino también lo podemos comunicar a través de utilizar la tabla para indicar las jugadas o incluso a través del vídeo. Podemos utilizar, en este caso, si podemos tenemos el recurso de tener una tablet ahí en directo en el entrenamiento, por ejemplo, antes de un ejercicio que queramos, un ejercicio táctico en concreto y para enseñar los movimientos en concreto que queremos que realicen en ese ejercicio o tarea de entrenamiento, lo que podemos hacer es precisamente enseñarles una simulación de cómo queremos que se realice el ejercicio y cuáles son los movimientos en concreto que deben realizar. Y en ese aspecto, una vez que visualmente han visto lo que tienen que hacer, seguramente será mucho más efectivo que si lo realizáramos a través de nuestras palabras o del mensaje verbal. Porque en muchas ocasiones es más fácil que ese tipo de comunicación de forma visual lo asimile el deportista que no pasarnos 5 minutos, por ejemplo, realizando la explicación de la tarea táctica y luego en muchas ocasiones no llega ese mensaje como llega de forma visual. Estas 5 preguntas que hemos planteado nos parecen fundamentales para poder mejorar vuestras comunicaciones regulares. Como veis, hemos partido desde aspectos más genéricos, desde el qué quiero comunicar, hasta aspectos mucho más específicos de si el mensaje está adaptado, como explicaba Aritz, o si estoy usando el canal, el estilo más adecuado para comunicar. En cualquier caso, como os decía, esperemos que os ayude a reflexionar sobre vuestra comunicación habitual y os recomendamos, de hecho, que estas 5 preguntas las podáis utilizar para plantear pequeños protocolos de comunicación con vuestro equipo. Por ejemplo, con las familias me voy a comunicar de esta forma, con este tipo de comunicación a través de WhatsApp, a través de mail, con esta tipología. Con los jugadores, por ejemplo, cuando algún jugador o jugadora no haya competido bien el fin de semana o quiera pegarle un toque por lo que sea, por actitud, por lo que sea, voy a utilizar habitualmente este procedimiento de buscar una reunión individual y quiero que estén presentes el jugador en cuestión y también que esté a lo mejor el asistente para que haya una persona de testigo en cierta forma para esa comunicación. Si quiero comunicar la normativa de equipo al principio, lo voy a hacer de esta otra forma. Pequeños protocolos, siguiendo las 5 preguntas que hemos explicado en el episodio de hoy, que me ayuden a definir claramente cuál es la mejor comunicación para cada situación habitual que me puedo encontrar en la gestión de mi equipo o grupo de entrenamiento. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda sobre lo hablado hoy en el podcast, sabéis que estamos disponibles 100% abiertos para vosotros en @psicodeportea, en YouTube, en Twitter y también en Facebook, y que este jueves tenéis una sesión también en directo con nosotros, en abierto, para todos y para todas, sobre gestión de equipo, en la cual os animamos a que votéis sobre qué queréis que hablemos concretamente
sobre qué situaciones clave de gestión de equipo queréis que tratemos el próximo jueves a las 8 de la tarde, hora española. Y nada más, Aritz, ha sido un placer compartir contigo este episodio del podcast. Nos vemos el próximo jueves para la sesión en directo y en abierto. Eso es, nos vemos el próximo jueves para seguir hablando precisamente de gestión de equipo. Un abrazo y un placer también, como siempre, así que hasta el próximo jueves. Gracias por acompañarnos, por estar a nuestro lado y esperemos veros a todos y a todas el próximo jueves. Hasta entonces.